Génesis 37, 7, 10 es el pasaje donde está lo de José. En todos estos casos que les mencioné, coincide este mismo término hebreo que ya mencionamos, shahá, el cual además encierra también una acción espiritual y aún física, que es postrarse en adoración y reconocimiento ante Dios. La adoración, mis hermanos, no solo implicaba en ese tiempo una acción física, es decir, el hecho de que una persona se postrara era una acción física, pero mostraba adoración. Fíjense cómo sucede hoy con nosotros. Hoy nosotros estamos ministrando adoración y no todos nos postramos, pero están humillados en su corazón. ¿Qué significa eso? Que la palabra adoración tiene que implicar una acción en lo espiritual. No es justo que nos inclinemos y estemos pensando en lo que me hizo aquel hermano, me las va a pagar, en envidias, en problemas. ¿Me explico? Porque entonces, ¿dónde está la humillación delante de Dios? Aunque nos postremos físicamente, si nuestro corazón está lleno de contiendas, de iras, dice la Biblia, debemos de levantar al Señor manos ¿qué? Manos santas, ¿sin qué? Sin iras ni contiendas. Eso habla de conflictos entre hermanos. Y dice el Señor, cuando quieras traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con alguien, deja tu ofrenda, no me la traigas. Ve, arregla tu problema y luego me traes tu ofrenda. Porque a veces pensamos que podemos adorar y rendirnos al Señor aún teniendo cientos de conflictos con la gente. Somos un cuerpo, somos un pueblo. Y Dios quiere que le adoremos como un solo pueblo. Pero si tenemos una actitud de guardar los conflictos en nuestro corazón, envidias y todo eso que Satanás viene y quiere meter, y aún en nuestra carne, no vamos a poder ofrecer una adoración verdadera. Eso es adorar, mis hermanos. Les repito, implica una acción física y a nosotros nos implica una acción espiritual. El rey Saúl fue uno de los que usó esta acción para referirse a Dios. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl desobedeció y el profeta Samuel lo exhortó? En primero de Samuel 15. Le exhortó en cuanto a su desobediencia y Saúl supuestamente se arrepiente y le dice a Samuel, vuelve conmigo, Samuel, para que adore a Jehová. Esa palabra es para postrarme. ¿Ustedes creen que en Saúl había una correcta actitud y un verdadero deseo de adorar a Dios? No lo había. ¿Saben por qué no lo había? Porque era desobediente. Una persona que no es humilde y que es desobediente, ¿dónde está la adoración en su corazón? Es pura farsa. Si es una persona rebelde y altanera y dice voy a adorar a Dios, esa es la peor mentira que yo puedo escuchar. ¿Me estoy explicando? No podemos adorar a Dios de manera ficticia por el hecho de que tenemos en nuestro corazón ese tipo de actitudes, que les voy a decir qué actitudes son con una palabra concreta. El orgullo, ¿y cuál es la otra palabra? Y la desobediencia son dos actitudes satánicas. ¿Me están escuchando? El primero que se presentó con ese par de actitudes delante de Dios fue Satanás. ¿Ustedes creen que los músicos satánicos son aquellos que ofrecen animales en sacrificio y cantan rock pesado y se visten de negro con el pelo largo y puro Marilyn Manson? Ay, ese es un músico satánico. ¿Y yo, cuando me porto desobediente y rebelde a mis líderes? ¿Qué pasa ahí? A veces los músicos satánicos se cuelan en los grupos de alabanza y no traen el pelo largo, ni se visten de negro, ni cantan rock pesado, pero tienen actitudes igualitas a las de aquel. ¿Sí me explico? No pretendamos adorar al Señor como Saúl intentó hacerlo, si aún hay desobediencia y orgullo en nuestro corazón. Fíjense, cuando el profeta Samuel llegó con Saúl a exhortarlo, en ese momento, en 1 de Samuel 15, le dijo, ¿por qué no obedeciste al Señor en todo lo que te dijo Saúl?
No, pues yo hice todo lo que Dios me dijo. No, no es cierto. ¿Qué es ese ruido de ovejas y de animales que escucho? Que Dios te dijo que mataras. ¿Por qué oigo ese ruido de ovejas que guardaste allá? Ah, es que el pueblo las trajo para ofrecer sacrificio a su Dios. ¿Ya lo han leído que dice a su Dios? Ni siquiera dijo a mi Dios. Lean eso para que vean. Dijo, el pueblo las trajo para ofrecer sacrificio a su Dios. No lo tomaba como su Dios. Por eso no le adoraba ni le obedecía, ni era humilde delante de Él. Si tú tienes una relación con Dios, entonces Él es tu Dios, ¿sí o no? Y si es tu Dios, debes de hacer todo lo que tu Dios, yo debo de hacer todo lo que mi Dios me diga. Eso se llama obedecer. Y un mandato estricto delante de Dios es ser humildes delante de Él. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Qué pide el Señor de ti, Israel? Que seas humilde y seas misericordioso también. Humildad y misericordia pide el Señor de ti. A Jeremías el Señor le dijo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar. Y esa palabra es para postrarse a Jehová. En los términos del Nuevo Testamento, existen por lo menos 5 vocablos usados en los evangelios, en las cartas y aún en el Apocalipsis, muchachos, de Juan, que nos llevan a entender más esta tan importante acción bíblica para su ejercicio en la iglesia, lo que es adorar, pero obviamente y siempre hacia el Señor. La terminología de adorar en el Nuevo Testamento es la siguiente. Por ejemplo, los que están anotando, la palabra Eusebeo. ¿Han oído el nombre de Eusebio? ¿Un nombre de varón? ¿Alguien se llama aquí Eusebio? Nadie. Yo he escuchado el nombre de Eusebio. Eusebeo es una palabra griega que significa actuar piadosamente hacia. ¿Sí? Entonces, el nombre de Eusebio significa piadoso. Viene de ahí del griego. Bien, se traduce adoráis. La palabra Eusebeo es de donde nosotros leemos cuando leemos en español nuestra Biblia, adoráis. Término usado por Pablo hacia los griegos, estando frente a ellos en el Areópago, cuando les dijo, en Hechos 17, 22 y 23, les dijo, varones atenienses. ¿Qué son atenienses? ¿Atenidos? No, que son de Atenas. En todo observo que sois religiosos. Fíjense lo que les dijo. Ya los caché que son bien religiosos. Lo que pasa es que Pablo quería encontrar un pretexto para hablarles del Evangelio. ¿Sí? Como ustedes saben, lo corrieron a Pablo y le dijeron, no nos vengas ahorita con tus farsas esas de que Jesús resucitó. Y él salió de ahí y ya después se fue a Corinto a predicar. Pero fíjense lo que les dijo. Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando, es decir, así como Pablo pasando, observando ahí en Grecia, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, hacia el cual ustedes son piadosos, es esa palabra. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es decir, los griegos adoraban una estatua, pero no sabían cómo ponerle, porque sabían que había un Dios, pero no lo querían reconocer. Y le pusieron al Dios no conocido. Y lo adoraban. Hay cristianos que así les sucede. Adoran a Dios sin conocerlo. Qué farsa, ¿no? Se supone que cuando adoramos al Señor es porque lo conocemos. Y mientras más lo conocemos, más le adoramos, ¿saben? ¿A cuántos les sucede eso? Mientras más conoces a Dios, más deseos tienes de adorarle. Y mientras más le adoras, más quieres conocerle. A los griegos les pasaba algo muy controversial. No sabían a quién adjudicarle todas las maravillas de quien ellos escuchaban que se hablaba, el Dios de los judíos. Y le pusieron al Dios no conocido. Y lo adoraban. De ahí se agarró Pablo para predicarles. Otro ejemplo de la palabra adorar en el Nuevo Testamento.
Tal vez ustedes ya lo han escuchado. Es la palabra proskuneo, con K, así como se oye, proskuneo, y significa hacer reverencia, dar obediencia a. Y fíjense, esta palabra viene de dos vocablos, es la palabra pros, que significa hacia, y la palabra cuneo, que significa besar. Besar. La acción de besar los pies de alguien o la mano de alguien es una acción de adorar. ¿Sí? Esta es la palabra que con más frecuencia se traduce adorar en el Nuevo Testamento, usada como un acto de homenaje o reverencia o de reverencia, y es debido a eso que su aplicación abarca muchos versos, muchos objetivos en el Nuevo Testamento, hacia los cuales se rendían estas acciones: homenaje y reverencia. Eso significa proskuneo, a través de besar. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con la samaritana y le dijo: el Padre busca ¿a qué? Adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. La palabra adorar en ese pasaje es Juan capítulo 4. Es esa palabra griega, proskuneo. Cuando dice que el Padre busca, ¿ya notaron que dice busca? Cuando tú buscas algo es porque no te sobra, te falta. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca que le adoren, es esa palabra proskuneo. El Señor busca adoradores que se comporten delante de Él como si quisieran besar sus pies, como si quisieran besar su mano, como si quisieran correr y abrazarlo. Eso es proskuneo. Es otra manera de traducir adoración. Ahora, esta palabra de adorar a Dios, rindiendo homenaje y reverencia, se daba, número uno, hacia Dios. Hacia Dios. Hay muchos ejemplos de eso. Mateo 4:10, Juan 4:21, 1 Corintios 14 y 25, Apocalipsis 4:10. Todos esos versos hablan de la adoración o de rendir homenaje y reverencia a Dios primeramente. Un ejemplo es Mateo 4:10, cuando Jesús le dijo a Satanás en el desierto: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Darás homenaje y reverencia. Nada más a Él le darás homenaje y reverencia, y solo a Él servirás. ¿Sí? En otras palabras, solo al Señor te rendirás, le rendirás homenaje y te postrarás. ¿Por qué? Porque fue cuando Satanás le dijo, ¿qué le dijo? Le mostró todos los reinos y le dijo: yo te doy todos estos reinos si me adoras postrado. ¿Qué quería Satanás? Tomar el lugar de Dios. Quería tomar el lugar del Padre. Siempre ha querido hacer lo mismo. Satanás, muchachos, no ha cambiado de parecer desde el principio. ¿Cuál fue su plan inicial? Sentarse en el trono del Altísimo. Él no ha cambiado en su plan. No lo va a lograr de manera total. En el corazón de muchos, Él es el rey. Pero en el nuestro no, ¿verdad que no? Por eso le dijo a Jesús: si postrado me adoras, yo te doy todo esto. Como es el príncipe de este mundo, le quiso ofrecer lo terrenal. Lo que se refiere cuando Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré, no se refiere al terreno, se refiere a la gloria y al dinero. A eso se refiere. Todo esto te daré si me adoras postrado. ¿No les suena familiar eso hoy en día? ¿Me explico o no? Y terminas postrado y terminas adorando a lo que Satanás te quiere ofrecer: las posesiones y la gloria de los hombres. Y hay muchos predicadores que andan enredados en eso. Quieren gloria de los hombres, quieren ser exaltados por los hombres, quieren el dinero de la iglesia. Están sirviendo a Satanás, se postraron ante él porque aceptaron lo que Él les ofrece. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: no, yo no quiero eso. Yo solo voy a adorar y a servir a mi Señor. Y siguió en el desierto.
Se quedó todavía sin dinero, sin comida y sin agua, continuando su ayuno. Porque era un siervo de Dios. Siendo Dios, se hizo siervo de Dios, dice Filipenses 2. ¿Sí o no? Siendo Dios, se hizo siervo y fue obediente. Siervo es esclavo ahí. Número 2, esta palabra proscuneo es adoración o rendir homenaje, número 2, no solo a Dios, sino a Cristo. Es decir, al Padre, pero también a Cristo. Un ejemplo, Mateo 2:2. Mateo 2:2. Dice, cuando los magos de Oriente buscaron a Jesús, ¿se acuerdan? Dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Venimos a postrarnos ante el bebito. Venimos a rendirle homenaje. Ese bebé es el rey. Y venimos a adorarlo. A un bebito en un pesebre, imagínense, postrarse, unos hombres tan sabios, unos hombres tan inteligentes que recorrieron kilómetros y kilómetros, más de 1000 kilómetros recorrieron, no sé si montados en algún animal o caminando, para llegar ante un bebito, a adorarlo y ofrecerle oro, incienso y mirra. Hombres inteligentes. Muchachos, la adoración es cosa de gente inteligente. Perdónenme que lo diga, pero lo voy a decir directo. Solo los tontos no se rinden a Dios. Ese es el tema de nuestro congreso, la locura de la predicación. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1:18. Les dijo a los corintios, como el Señor no escogió dar a conocer el evangelio de su Hijo a través de la sabiduría humana, pues lo va a dar a conocer a los hombres a través de la locura de la predicación. De una manera en que todos van a decir, ¿esto qué es? ¿Cómo que un hombre viene y muere en la cruz y luego resucita y al derramar su sangre nos rescata a todos del infierno? Los que se arrepienten, claro. En ese sentido, Pablo está dando a entender que en nuestro conocimiento humano no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos. Lo tenemos que hacer guiados por el Espíritu Santo. Cuando tú te rindes al Señor, te tienes que rendir totalmente. Tienes que rendirle tu profesión, tu capacidad, tu talento, todo lo que tú eres tienes que entregárselo ahí. Cuando tú te postras, no va a quedar tu inteligencia de pie. Tu orgullo no puede quedar de pie. Tu talento no puede quedar de pie. Te postras con todo y todo. Todo se lo rindes a Él. Estos magos me sorprenden, que siendo unos hombres tan inteligentes, tan estudiados, ellos habían estudiado la forma en que caminó la estrella, fue un juego de los planetas ahí. Ellos lo estudiaron todo, eran astrónomos. Y todo su conocimiento de astronomía, toda su sabiduría, sus estudios, para venir a postrarse ante un bebé. Porque sabían, ante todo su conocimiento, sabían quién era ese bebé. ¿Quién era? El Rey del universo. Eso es postrarse ante Dios, muchachos. Eso es obediencia, eso es humildad. Y nosotros como responsables de guiar al pueblo de Dios en adoración, tenemos que inspirarles a que adoren a Dios a este nivel. A que no solamente la iglesia venga a cantar. Cantar cualquier mariachi puede, pero adorar no. Todo mundo puede cantar, desentonado, pero todo mundo puede cantar, o entonados. No sé cómo cantan todos de la iglesia, no sé si algunos son entonados, otros son desentonados, pero todos pueden cantar, pero no todos saben adorar. Por todas las cosas que hay guardadas en su corazón que les impiden tener una actitud de verdadera adoración, la que Jesús le dijo a la mujer samaritana, verdaderos adoradores. ¿Cuáles son esos? Los que rinden homenaje y se postran ante el Rey totalmente. Me sorprende en extremo la actitud de estos magos. La adoración es cosa de gente inteligente. Número 3, esta palabra proscuneo también se utilizaba como vocablo de adorar, también en adoración hacia un hombre. También. Dice Mateo 18:26, cuando en la parábola de los 2 deudores, el siervo dice, postrado suplicaba a su señor, diciendo,
Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Recuerdan la parábola? Se postró. Esa palabra es proscuneo. Es decir, le rogó besándole los pies o la mano. Yo no sé qué le besó, porque proscuneo es besar. Cuneo es besar. Entonces yo creo que se le abalanzó y le besó las sandalias. Le debe de haber besado el manto y le dijo, aguántame con la deuda, te la voy a pagar. Una actitud reverente. ¿Cuántos tienen perritos en su casa? Si tú estudias la palabra proscuneo en tu diccionario Strong, ¿tienen diccionario Strong? ¿Todos? Bien. Si tú estudias en tu diccionario Strong la palabra proscuneo, viene un paréntesis ahí que dice, como un perrito lame la mano de su amo. Lo vas a encontrar en tu diccionario Strong. Adorar es la acción como la de un perrito lamiendo la mano de su amo. ¿Qué hace un perrito cuando llegas a tu casa? Mira, si tú te vas de tu casa a un viaje de 3 días, veniste a México y tú vives en Acapulco, en Oaxaca, en Guadalajara, y dejaste a tu perrito y se te olvidó dejarlo encargado y dejarle croquetas. Escúchame, tú vas a llegar mañana o el lunes a tu casa y el perrito te va a volver a lamer la mano. Él no va a estar en un rincón y te va a decir, no me dejaste de comer. No te me acerques. ¿Verdad que se oye tonto? ¿Saben por qué se oye tonto? Porque Dios no puso esa actitud en los perritos. El perrito, si tú lo dejas muerto de hambre una semana y tú llegas, a él le va a dar gusto verte. Claro que va a tener hambre, pero le va a dar gusto verte, porque eres su amo. Eso es lo que el perrito siente. Y saben que está comprobado, ¿cómo se dice esa palabra? Científicamente, que cuando tú te vas de tu casa y dejas a tu perrito, él piensa que lo estás abandonando. ¿Sabías eso? Él no intelige, él no entiende que tú a las 6 vas a regresar del trabajo. Ellos no lo saben. Por eso es que cuando regresas, ellos sienten como, ¡no me abandonó! ¿Sabías eso? Fíjate Dios cómo los creó. Y nosotros debemos aprender de esos animalitos. Qué feo se oye, pero sí. Imagínate que yo diga allá en el piano en la noche, adore a Dios como un perro, hermano. Entonces se van a quedar así. Pero si les explico cuáles son las actitudes de los caninos puestas en ellos por Dios, se van a dar cuenta que la adoración que un perrito ofrece a su amo es cosa de inteligencia. Ya todos van a comprar perritos los que no tienen, ¿verdad? A mí me encantan los perros. Yo tuve un labrador, no ladrador, labrador. Yo experimenté eso cientos de veces, lo tuve como 7 años. Cada vez que yo llegaba era mover la cola, que parecía que tumbaba todo, la baba cayéndosele por mí, por cómo me amaba mi perrito. Yo llegaba, se me olvidó dejarte croquetas y agua. Y ya comía, pero al momento en que él comía yo lo acariciaba y volteaba como diciendo, sí, sí te quiero. Busquen esa palabra en su diccionario Strong y se van a dar cuenta. Como un perrito que lame la mano de su amo. Ese nivel de adoración busca el Señor. ¿Por qué cree que el Señor usa a los animales para hacernos aprender cosas? Que volaremos como las águilas. Nos llama como a su iglesia. Ovejas. Unos son abejas, pero nos llama ovejas. Cientos de ejemplos de lo que Dios puso en los animales para enseñarnos principios espirituales muy profundos. Una cuarta forma de ofrecer adoración a manera de rendir homenaje y reverencia al dragón. A Dios, a Cristo, al hombre y al dragón. Por parte de los hombres. Y a su instrumento humano, la bestia. Eso está en Apocalipsis. Apocalipsis 13:4. Apocalipsis 13:15, y adoraban al dragón. ¿Qué es eso de adorar al dragón? Es la misma palabra, le rinden homenaje al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Eso está por suceder. Algunos ya lo están practicando. Otra forma de ofrecer homenaje y reverencia a los demonios.
Apocalipsis 9:20, también a los demonios se les adora. Otra forma de adorar o a quién se le rinde homenaje, a los ídolos. Hechos 7:43. Se le ofrecía homenaje y reverencia a Dios, a Cristo, al hombre, al dragón, a los demonios y a los ídolos. ¿A quién se la vas a ofrecer tú? Un tercer término del Nuevo Testamento para la palabra adorar es la palabra, escuchen, así como se oye, la palabra sebo, con S, no con C. Sebo, así es que escríbanla así, sebo, sí. ¿Qué significa esta palabra griega? ¿Han oído hablar de los toros cebú? ¿Sí? La palabra sebo o cebú es la palabra reverenciar, acentuando en el sentido de maravilla o devoción. ¿Sabían que estos animales son adorados en algunas partes del Oriente? En la India. Los toros cebú son adorados en la India. Lo repito. Reverenciar acentuando el sentido de maravilla o de devoción. Es decir, veían algo que les sorprendía y adoraban. Adoraban porque les sorprende. Hoy en día, fíjense muchachos, cómo el aspecto de la adoración radica en el conocimiento. El que sabe, adora a Dios. El que conoce, le adora. El que no conoce a Dios, no le adora. La adoración radica en el aspecto del conocimiento. Cuando a una persona en ese tiempo le sorprendía algo, lo adoraba. Así eran nuestros ancestros aquí en México. Adoraban la lluvia, adoraban los truenos, adoraban la serpiente. Todo lo que era sorprendente, hay que adorarlo. Fíjense lo que les voy a decir. Contrario a que la adoración es un asunto del conocimiento. Cuando hay ignorancia, no se adora a Dios, se adora a cosas terrenales y a cosas que nada más sorprenden, pero no a Dios, porque no lo conocen. Y aún sin conocer esas cosas que nos sorprenden, les rinden homenaje, mucha gente. Es como, viene un cantante que canta como, no sé, una super voz, y ahí está el hermanito que se convirtió ayer. Y va y le pide el autógrafo. ¿Sí o no? ¿Qué es eso de pedir autógrafo? Es puro cebo. Es pura adoración porque me sorprendió. Ay, fírmame la Biblia, hermano. Cuidado, porque si te firman la Biblia, Apocalipsis dice que si le agregas algo a la Biblia te van a caer las plagas de Egipto, ¿eh? El que entienda, entienda, ¿verdad? Adorar algo porque te sorprende, cuidado con eso. Ya le tienes reverencia o una actitud así de mucho respeto a alguien por cómo está su talento o es su talento. Ten cuidado con eso. Solo Dios es digno de adorar, y Jesús se lo dijo a Satanás claramente ahí en el desierto. Solo al Señor adorarás y solo al Señor tu Dios, a Él servirás. Ese es el ejemplo de esa palabra que les dije. Dice un ejemplo de esta palabra. Permítanme encontrarlo aquí. Es Mateo 15:9. Es el Señor Jesús hablando diciendo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús dijo, pues en vano me honran, es la palabra sebo. Es decir, ustedes me buscan y se rinden a mí porque ven que hago milagros, pero no me adoran porque me conocen y me aman. En otra ocasión les dijo, ustedes me siguen porque ayer multipliqué el pan y los peces y comieron como vacas. Eso dice el original, ¿eh? Comieron como vacas y por eso van detrás de mí. Pero ¿quién viene detrás de mí y toma su cruz? Y se fueron todos. Y fue la ocasión cuando volteó con sus discípulos, los 12, y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también vienen detrás de mí nomás porque les doy de comer? Y fue cuando Pedro le respondió, ¿y qué le dijo? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.
Imagínate. ¿Cuántos pueden responder así al Señor cuando el Señor te confronta y te dice, ¿por qué me adoras? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué me sirves en el grupo de alabanza? ¿Por qué lo haces? La respuesta es, Señor, no quiero hacer otra cosa. Solo tú tienes palabras de vida para mí. Punto. ¿No? ¿Qué palabras del apóstol Pedro, no? Inspiradas a él por el Espíritu Santo. Otra forma de rendir adoración es a una diosa. También se le rindió honor y reverencia a una diosa. Esta diosa está en Hechos 19:27, llamada Diana, de quien un platero llamado Demetrio hacía figuritas de la diosa Diana. ¿Han visto figuritas de la Virgen así chiquitas? Eso ya es viejo, muchachos. Había un platero en Grecia que hacía figuritas chiquitas de la diosa Diana. Y cuando Pablo empezó a predicar, la venta le empezó a bajar. Léanlo ahí en Hechos. Y se enojó, hizo una revuelta y dijo, no es posible que este hombre me esté haciendo que mi negocio baje. Y a todos los plateros de aquí de Grecia nos está bajando la venta porque este viene a hablarles de la idolatría. Hizo un concilio, lo mandaron llamar a Pablo, se hizo un relajo ahí nomás porque el Señor le bajó la venta de sus estatuillas. Adoraban a la diosa Diana, ahí en Grecia. Ese pasaje, ya les dije, está en Hechos 19:27. Y también a esa diosa se le rendía ese tipo de adoración. La adoración de adorarla por el sentido de que les sorprendía. Muy bien. Hay otra palabra, se parece a la anterior, si gustan escribirla, es con Z. Sebasomai. Sebasomai, con Z. Con Z en medio, la primera es S. S y Z, sebasomai. Bien, es una palabra similar al término de la anterior, pero esta significa honrar religiosamente. Pablo usó este término hablando de la culpabilidad del hombre cuando les dijo a los cristianos en Roma, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es decir, se refiere a esa palabra, se refiere a una adoración que se le rinde a seres creados en lugar de adorar al Creador. Todos estos son términos diferentes de adoración. Bien, hay otro más, es el vocablo latreou, así como lo escuchan. Latreou. Eso significa adorar en el sentido de dar un servicio religioso, como por ejemplo los monaguillos. ¿Han visto un monaguillo? No estudian en el Instituto Bíblico Católico para estar ahí en la iglesia católica, pero les gusta estar ahí cerca del Padre y meneando el incensario, todo eso. Eso es una forma de adorar por religión, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, yo he visto que en el tiempo en este mes, ya ven que viene el 12 de octubre, no sé aquí en México el 12 de octubre... Bueno, allá en Guadalajara adoran a la Virgen de Zapopan. Y hay un sinnúmero de gente que se pone a hacer las tiras de colores para colgarlas, se ponen a practicar danzas para la Virgen. Toda esa es gente que ni siquiera son devotos de la religión, pero lo hacen por querer quedar bien con el ídolo. ¿Están captando la idea? Hay gente en los ministerios por querer quedar bien con Dios. Por querer quedar bien con el pastor, por querer quedar bien con la gente que los ve. ¿Qué tipo de adoración es la que tú ofreces? Todos estos tipos de adoración eran adoraciones, con excepción de la que se le ofrecía a Dios y a Cristo, todas las demás son formas de adoración desviadas, totalmente desviadas. Unas al hombre, unas al mismo Satanás, otras a los ídolos y otra a los líderes religiosos para quedar bien con ellos. ¿De qué forma y cómo es que tú adoras a Dios? Esta palabra latreou, un ejemplo de eso está en Filipenses 3:3, cuando Pablo dijo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Pablo se refería en este versículo, hablándole a los filipenses, diciéndole, yo sirvo a Dios, pero no para darme gloria a mí. Fíjense, esto aclara perfectamente el significado de la palabra griega. La palabra griega. Este vocablo griego habla de que es una adoración por quedar bien, por hacer un servicio religioso y que digan, ay, baila delante de la Virgen, mira qué bien baila para la Virgen, mira qué bien hace las tiras de colores, mira bien qué bien riega la alfalfa. Y quiere que todo el mundo lo vea para que, es que es un siervo de la Virgen, es un siervo de un ídolo. Eso mismo pasa también en la iglesia cristiana. Gente que no sabe en qué consiste la verdadera adoración a Dios y vienen y hacen cosas por quedar bien. Dice Pablo, yo sirvo a Dios, pero no por quedar bien con ustedes, filipenses. Me glorío en Cristo. Se los aclaró. No vengo a hablarles del evangelio porque me gusta venir a sorprenderlos o porque quiero quedar bien con ustedes. Mi gloria está en Cristo y no tengo confianza en la carne. Sabía lo que era adorar al Señor el apóstol Pablo. Por eso no cobraba. Siempre tiene que salir ese comentario, ¿verdad? Considerando todos estos verbos anteriores, verbos de adoración, entendemos entonces, mis hermanos, que la adoración, escuchen, no queda limitada a la alabanza. La alabanza es una parte de la adoración, la cual implica expresiones artísticas. Tocamos el piano, tocamos la guitarra, danzamos, cantamos, componemos cantos, etcétera, etcétera. Escuchen, todas esas son expresiones artísticas. Pero la adoración no queda limitada a expresiones artísticas. Ampliamente adoración puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios. Lo repito, ampliamente adoración puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, caminos y demandas. Eso es adorar a Dios. Pregunta, ¿todo eso que les dije que es adorar a Dios, solamente se puede hacer cantando y tocando y danzando? No, ¿saben cómo se hace principalmente? Obedeciendo su palabra. Muchachos, chicas, la obediencia es la expresión más alta de la adoración. Si tú tocas el piano de manera fenomenal, si tú cantas de manera fenomenal, si tú bailas como trompo, si tú haces todo eso en la plataforma, excelente, qué bueno que lo haces y qué bueno que lo hagas para el Señor, excelente todavía más. Pero si no hay una actitud en ti de verdadera obediencia a tus padres, si no hay un sometimiento mutuo con tu esposa, si no hay obediencia a tus pastores, si no hay obediencia a tu líder de alabanza, no eres un verdadero adorador. Y es probable, o tal vez suceda por la siguiente razón, porque tu adoración se está llevando a cabo de una manera desviada, en alguna de las formas que les acabo de mencionar. No estamos adorando ni a Dios, ni a Cristo, y lo que sucede es que estamos adorando a los hombres, por quedar bien con ellos. Estamos adorando a ídolos. Julio, yo no tengo ídolos. Pero ¿cómo adoras tu cuenta de banco? ¿Cómo adoras tu trabajo? ¿Cómo adoras tu carro? ¿Cómo adoras tu computadora? ¿Cómo adoras el Facebook? Porque muchos pasan 3 horas en el Facebook y no leen ni siquiera 5 minutos la Biblia. ¿Sí o no? No me digan sí o no, nomás piénsenlo. Yo no soy enemigo de ese tipo de formas de comunicación. Yo no uso Facebook, no me gusta. Soy enemigo de las actitudes, porque la Biblia es enemiga de eso, que te desvían a robarte el tiempo que le corresponde a Dios. Y llegamos a querer dirigir la alabanza y ministrar en la plataforma llenos de los chismes que vimos en el Facebook, en lugar de venir llenos de versículos para ministrar a la iglesia. ¿Somos o no somos ministros de alabanza, mis hermanos? ¿Somos o no somos? Sí somos. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto para prepararnos? ¿Estar metidos en el Facebook? ¿Estar metidos en el Hotmail? ¿Estar metidos en el Twitter? ¿Qué tenemos que estar haciendo ahí?
Haz lo que corresponde, comunicarte, dar un aviso a tus amigos, invitarlos a algo. Punto, se acabó. La palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que hicieron Pedro y los apóstoles en Hechos en los primeros capítulos? Ellos, como no había gente que les ayudara, se tenían que poner a arreglar las mesas y las sillas, pero no se ponían a estudiar la Biblia, por lo menos la ley, porque no tenían toda la Biblia. Ni se ponían a orar hasta que Pedro dijo, hasta aquí. Vamos a conseguir a 7 varones sabios, llenos del Espíritu Santo, que acomoden las mesas, las sillas y todo, y nosotros nos vamos a dedicar a... ¿Sí lo saben o no? ¿A qué? La oración y la palabra. Voy a dejar de estar haciendo cosas que no me corresponden. Soy un ministro de Dios. Perdónenme si les estoy hablando fuerte, muchachos, pero es que los amo mucho. Y ustedes en su ministerio tienen que ser efectivos. Yo quiero ser efectivo. Yo quiero ministrar al pueblo del Señor, a la gente que venga a la congregación, con efectividad. Y si no vienes lleno de la palabra de Dios, dime qué le vas a dar a la gente. Si tú metes en una jarra agua de limón y sirves un vaso a cada persona, ¿qué van a tomar esas personas? Agua de limón. Pero si le echas agua del drenaje y sirves los vasos, ¿qué les estás dando a tomar? Agua del drenaje. No esperes echar agua del drenaje a la jarra y que se convierta en agua de limón cuando les estás sirviendo el vaso. No esperes venir lleno de cosas sucias y ofrecer cosas limpias. El que no tiene comunión con Dios no tiene nada que ofrecerle a la gente cuando intenta ministrarla. Tal vez nuestra adoración ha sido desviada y estamos adorando cosas, muchachos, que son todo menos al Señor Jesucristo. Y nos estamos convirtiendo en lugar de ministros de alabanza, nos estamos convirtiendo cibernautas que cantan en la plataforma. Yo soy enemigo de los medios de comunicación en el sentido en el que me lleguen a distraer. En el sentido en el que me sean útiles, los uso. Tengo todos los correos electrónicos del grupo de alabanza que yo tengo el honor de dirigir en Guadalajara, y cuando se me olvidó darles un aviso a la hora del ensamble o del ensayo, se los mando por correo. Es utilísimo el correo. Y todos se dan cuenta de los avisos cuando yo se los mando por correo. Pero en el momento en el que me empiece a distraer, hay que apagarle, muchachos. Y todos cometemos el error de distraernos. ¿Saben qué significa? ¿De dónde viene la palabra distraerse? Proveniente del griego. Es la palabra afanarse. ¿Qué les dijo Jesús a sus seguidores en Mateo capítulo 6? Antes de decirles, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Saben qué les dijo? Ustedes no se afanen como ¿quién? Como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. ¿Ustedes sí conocen a Dios? Pues no se afanen, no se distraigan. Cuando una cosa te provoque distracción, tu adoración está siendo desviada. Desviada. Y no ministramos a la gente, hermanos. Nada más los entretenemos. Y solo hay de dos sopas. Como ministro de alabanza que tú estás al frente, solo hay de dos sopas que tú traes en tu corazón para ofrecerle a la gente. O los distraes o los inspiras. O somos distracción o somos inspiración para la gente. ¿Qué quieren ser ustedes? Inspiración. ¿Y creen que lo vamos a hacer automáticamente? No. Tenemos que ir con a la inspiración divina de su palabra, ¿sí o no? Termino con lo siguiente. Les dije hace un momento, ampliamente adoración puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios de su naturaleza, de sus atributos, caminos y demandas. Y este reconocimiento directo se lleva a cabo de dos formas. Número 1, derramando el corazón en alabanza y acción de gracias, de manera personal. Tu adoración debe ser primeramente personal. Y número 2, mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. Uno de ellos es la obediencia, otro de ellos sirviendo fielmente en el ministerio, pero todo eso ya es en el ámbito físico, del trabajo, de lo laboral. Pero en el ámbito espiritual y personal es derramando tu corazón en alabanza y acción de gracias
delante de Dios. Ambas formas que les dije de reconocimiento al Señor, tu adoración personal, tu relación personal y tu ministerio en la iglesia haciéndolo fielmente, esas dos formas se comprometen una con la otra. Pero es obvio que la adoración más sincera y pura se lleva a cabo con actos de reconocimiento, más que con cantos de reconocimiento. Dios no quiere solamente tus cantos de reconocimiento, quiere tus actos de reconocimiento. Porque cualquiera puede reconocer a Dios cantando, pero si no lo reconoce con sus actos, entonces será difícil creer que es adoración lo que le ofrece a Dios. De esta manera la iglesia produce y ofrece de manera consciente verdadera adoración al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, les invito a orar al Señor. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. ¿Qué te parece si nos comprometemos con el Señor? Yo quiero decirles algo ahorita que estamos orando en la presencia del Señor. Escuchen esto, por favor. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Nuestro Dios es un Dios de compromisos. Si tú te presentas delante del Señor, cuando le buscas, cuando vienes a la iglesia, cuando vas a servir en tu ministerio, si tú te presentas delante del Señor, terminas tu tiempo de oración, terminas tu tiempo de estar en la palabra, sin haberte comprometido en algo con Dios, eso es inaceptable delante de Dios, porque nuestro Dios es Dios de pactos. Mis hermanos, vamos a comprometernos con Dios. Cada vez que venimos delante de Él, Él siempre va a esperar de parte de ti, de parte de mí, que hagamos un compromiso con Él. Cada quien tiene que hacer un compromiso con el Señor en el área en la que Dios le ha hablado. A mí me habló de una cosa, a ti te habló de otra. En el área que Dios te esté hablando y exhortando, ahí haz un pacto con el Señor. Yo no sé si tu compromiso con el Señor es de decirle: Señor, me comprometo a dejar de perder el tiempo con cosas ilusorias y vanas e invertir mi tiempo en tu palabra y en la oración. Me comprometo. Tal vez tu compromiso de parte de Dios es: Señor, me comprometo a ser sometido o sometida con mis pastores y mis líderes y dejar toda actitud de orgullo y de rebeldía y someterme en amor por obediencia a ti. Me comprometo, Señor, porque tú eres un Dios de compromisos, y cualquiera que viene delante de ti, Señor, sin haberse comprometido, no es justo, Señor. No seríamos hombres y mujeres de compromiso. Te damos gracias por este día, Señor, y gracias que cada uno aquí nos hemos comprometido contigo, no con el hombre. Con nadie nos hemos comprometido sino contigo, Señor, con tu palabra, con tus mandamientos, con tus deseos, con tus propósitos. Y de hoy en adelante, Señor, quiero vivir en base a este compromiso que he hecho contigo, y te doy gracias por permitirme servirte en este ministerio tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Su Dios? Ni siquiera dijo a mi Dios. Lean eso para que vean. Dijo: el pueblo las trajo para ofrecer sacrificio a su Dios. No lo tomaba como su Dios. Por eso no le adoraba ni le obedecía, ni era humilde delante de Él. Si tú tienes una relación con Dios, entonces Él es tu Dios, ¿sí o no? Y si es tu Dios, debes de hacer todo lo que tu Dios, yo debo de hacer todo lo que mi Dios me diga. Eso se llama obedecer. Y un mandato estricto delante de Dios es ser humildes delante de Él. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Qué pide el Señor de ti, Israel? Que seas humilde y seas misericordioso también. Humildad y misericordia pide el Señor de ti. A Jeremías el Señor le dijo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra:
y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar. Y esa palabra es para postrarse a Jehová. En los términos del Nuevo Testamento, existen por lo menos 5 vocablos usados en los evangelios, en las cartas y aún en el Apocalipsis, muchachos, de Juan, que nos llevan a entender más esta tan importante acción bíblica para su ejercicio en la iglesia, lo que es adorar, pero obviamente y siempre hacia el Señor. La terminología de adorar en el Nuevo Testamento es la siguiente. Por ejemplo, los que están anotando, la palabra, somos un cuerpo, somos un pueblo, y Dios quiere que le adoremos como un solo pueblo. Pero si tenemos una actitud de guardar los conflictos en nuestro corazón, envidias y todo eso que Satanás viene y quiere meter, y aún en nuestra carne, no vamos a poder ofrecer una adoración verdadera. Eso es adorar, mis hermanos. Les repito, implica una acción física y a nosotros nos implica una acción espiritual. El rey Saúl fue uno de los que usó esta acción para referirse a Dios. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl desobedeció y el profeta Samuel lo exhortó? En primero de Samuel 15. Le exhortó en cuanto a su desobediencia y Saúl supuestamente se arrepiente y le dice a Samuel, vuelve conmigo, Samuel, para que adore a Jehová. Esa palabra es para postrarme. ¿Ustedes creen que en Saúl había una correcta actitud y un verdadero deseo de adorar a Dios? No lo había. ¿Saben por qué no lo había? Porque era desobediente. Una persona que no es humilde y que es desobediente, ¿dónde está la adoración en su corazón? Es pura farsa. Si es una persona rebelde y altanera y dice voy a adorar a Dios, esa es la peor mentira que yo puedo escuchar. ¿Me estoy explicando? No podemos adorar a Dios de manera ficticia por el hecho de que tenemos en nuestro corazón ese tipo de actitudes que les voy a decir qué actitudes son con una palabra concreta. El orgullo, ¿y cuál es la otra palabra? Y la desobediencia son 2 actitudes satánicas. ¿Me están escuchando? El primero que se presentó con ese par de actitudes delante de Dios fue Satanás. ¿Ustedes creen que los músicos satánicos son aquellos que ofrecen animales en sacrificio y cantan rock pesado y se visten de negro con el pelo largo y puro Marilyn Manson? Ahí ese es un músico satánico. ¿Y yo, cuando me porto desobediente y rebelde a mis líderes? ¿Qué pasa ahí? A veces los músicos satánicos se cuelan en los grupos de alabanza y no traen el pelo largo, ni se visten de negro, ni cantan rock pesado, pero tienen actitudes igualitas a las de aquel. ¿Sí me explico? No pretendamos adorar al Señor como Saúl intentó hacerlo, si aún hay desobediencia y orgullo en nuestro corazón. Fíjense, cuando el profeta Samuel llegó con Saúl a exhortarlo, en ese momento, en 1 de Samuel 15, le dijo, ¿por qué no obedeciste al Señor en todo lo que te dijo Saúl? No, yo hice todo lo que Dios me dijo. No, no es cierto. ¿Qué es ese ruido de ovejas y de animales que escucho? Que Dios te dijo que mataras. ¿Por qué oigo ese ruido de ovejas que guardaste allá? Ah, es que el pueblo las trajo para ofrecer sacrificio a su Dios. ¿Ya lo han leído que dice así? Génesis 37, 7, 10 es el pasaje donde está lo de José. En todos estos casos que les mencioné, coincide este mismo término hebreo que ya mencionamos, shahá, el cual además encierra también una acción espiritual y aún física, que es postrarse en adoración y reconocimiento ante Dios. La adoración, mis hermanos, no solo implicaba en ese tiempo una acción física, es decir, el hecho de que una persona se postrara era una acción física, pero mostraba adoración. Fíjense cómo sucede hoy con nosotros. Hoy nosotros estamos ministrando adoración y no todos nos postramos,
pero están humillados en su corazón. ¿Qué significa eso? Que la palabra adoración tiene que implicar una acción en lo espiritual. No es justo que nos inclinemos y estemos pensando en lo que me hizo aquel hermano, me las va a pagar, en envidias, en problemas. ¿Me explico? Porque entonces, ¿dónde está la humillación delante de Dios? Aunque nos postremos físicamente, si nuestro corazón está lleno de contiendas, de iras, dice la Biblia, debemos de levantar al Señor manos ¿qué? Manos santas, ¿sin qué? Sin iras ni contiendas. Eso habla de conflictos entre hermanos. Y dice el Señor, cuando quieras traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con alguien, deja tu ofrenda, no me la traigas. Ve, arregla tu problema y luego me traes tu ofrenda. Porque a veces pensamos que podemos adorar y rendirnos al Señor aún teniendo cientos de conflictos con la gente. Eusebio. ¿Han oído el nombre de Eusebio? ¿Un nombre de varón? ¿Alguien se llama aquí Eusebio? Nadie. Yo he escuchado el nombre de Eusebio. Eusebio es una palabra griega que significa actuar piadosamente hacia. ¿Sí? Entonces, el nombre de Eusebio significa piadoso. Viene de ahí del griego. Bien, se traduce adoráis. La palabra Eusebio es de donde nosotros leemos, cuando leemos en español nuestra Biblia, adoráis. Término usado por Pablo hacia los griegos, estando frente a ellos en el Areópago, cuando les dijo, en Hechos 17, 22 y 23, les dijo, varones atenienses. ¿Qué son atenienses? ¿Atenidos? No, que son de Atenas. En todo observo que sois religiosos. Fíjense lo que les dijo. Ya los caché que son bien religiosos. Lo que pasa es que Pablo quería encontrar un pretexto para hablarles del Evangelio. ¿Sí? Como ustedes saben, lo corrieron a Pablo y le dijeron, no nos vengas ahorita con tus farsas esas de que Jesús resucitó. Y él salió de ahí y ya después se fue a Corinto a predicar. Pero fíjense lo que les dijo. Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando, es decir, así como Pablo pasando, observando ahí en Grecia, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis.